Bienvenido a una lección sobre el valor esperado. En esta lección definiremos el valor esperado, y también determinamos el valor esperado de un evento. El valor esperado es un concepto de probabilidad extremadamente útil. Aprender. Tiene muchas aplicaciones que van de políticas de seguros a tomar decisiones financieras. También es una cosa que los casinos y las agencias gubernamentales que funcionan las operaciones y las loterías de juego esperan que la mayoría de la gente no aprenda. El valor esperado es la ganancia o pérdida media de un evento si el procedimiento se repite muchas veces. Podemos computar el valor esperado multiplicando cada resultado por la probabilidad de ese resultado, luego agregando los productos. Así que echemos un vistazo a un ejemplo. Usted compra un boleto de sorteo para una recaudación de fondos escolares. El boleto de sorteo costará $5. La escuela vende 10.000 boletos. Un boleto será sorteado aleatorio y el ganador recibirá $10.000. Asumir que todos los boletos se venden. Compute el valor esperado. Otra vez, el valor esperado sería el resultado esperado si jugaste esta lotería una y otra vez y otra vez. Así que lo primero que necesitamos reconocer es que hay 10.000 boletos, y usted solo compra uno, por lo tanto la probabilidad de ganar es 1/10,000 th, lo que significa la probabilidad de perder sería 1 menos la probabilidad de ganar, o 9.999 divididos por 10.000. Siguiente, si ganas, no ganas realmente $10.000, realmente debería restar el costo del boleto. Entonces, si ganas, en realidad ganas $9.995 y, por supuesto, si pierdes tus $5 de comprar el boleto. Esta es la información que necesitamos para encontrar el valor esperado para este evento. El valor esperado será igual al resultado de ganar. X la probabilidad de ganar más el resultado de perder, X la probabilidad de perder. Otra vez, si ganamos $9.995. La probabilidad de ocurrir es 1/10,000 th. Si perdemos $5. La probabilidad de esta ocurrencia es esta probabilidad aquí para encontrar este producto y luego encontrar la suma para encontrar el valor esperado. Son $9.995 x 1/10,000 th igual $9.995. Y entonces menos 5x, esta probabilidad igual menos $4.9995. Encuentre la suma aquí. El resultado es menos 4 o $4. Este es nuestro valor esperado para este evento. Lo que significa si fuera a jugar esta lotería tiempo después, el resultado esperado sería que perdería $4 cada vez. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Una empresa estima que 2% de sus productos fallarán después del período de garantía original, pero dentro de 2 años de la compra con el costo de reemplazo de $250. Si ofrecen una garantía extendida de 2 años por $28, ¿cuál es el valor esperado por la empresa de cada garantía? Así que estamos pensando en esto como si somos la empresa, que significa la probabilidad de tener que reemplazar el producto sería 2% o como decimal 002. Lo que significa la probabilidad de no tener que reemplazar un producto sería 1,002 o 998 o 99.8%. A continuación, el costo del reemplazo bajo la garantía no sería $250. Sería el costo de la garantía menos el costo de reemplazo. Así que avise como cierta el reemplazo verdadero para la empresa es $222. Y de nuevo esto es negativo porque está costando el dinero de la compañía. Si ganan dinero sería positivo. Lo que significa que los ingresos por no reemplazo serán los $28 cargados por cada garantía. Así que una cosa que debemos tener cuidado aquí es ver los signos cuando estamos reuniendo esta información. Esta es la información que necesitamos para encontrar el valor esperado para la empresa. El valor esperado será igual al costo de reemplazo de $222. X la probabilidad de reemplazar el artículo, que como decimal es 002 más los ingresos adicionales por no tener que reemplazar el artículo, que es $28. El costo de la garantía X la probabilidad de no tener que reemplazar el producto, que como decimal sería 998. Entonces, si encontramos la suma de este producto, tenemos el valor esperado para la empresa. Entonces,
Este primer producto sale $444. El segundo producto sale $27.944. Encontrando la suma aquí aviso como el resultado del valor esperado es $27. Lo que significa que venden más y más garantías. El valor esperado o los ingresos reales sería $27 por garantía vendida. Espero que encontraron esta lección útil.